Vamos a dar continuidad al programa en el marco de este 14º Congreso Internacional de Investigación en Contaduría y Administración. Para ello, tenemos con nosotros al psicólogo Gustavo Giorgi. Bienvenido y gracias por colaborar en este evento. Él es director y socio gerente de Human Touch. Se ha preparado con un posgrado en capacitación por competencias y como psicólogo por la Universidad Nacional de Rosario. Ha sido disertante en jornadas de posgrado e inserción laboral, todo ello en Argentina. Es facilitador en metodologías ágiles y gestión de proyectos PMI-ACP, así como de procesos de design thinking, y es co-creador del sistema de capacitación AllSense. Cuenta con 20 años de experiencia como capacitador y entrenador de equipos de ventas y gerenciales en empresas de hasta 5,000 empleados como Cinemark, Toyota, Honda, entre otras. Es autor de libros y columnista de temas empresariales en televisión y revistas, publicando en países de Latinoamérica y en España, así como colaborador en la edición de revistas en México, Estados Unidos, Alemania y Brasil. En Argentina publicas quincenalmente una columna de liderazgo en el suplemento Nosotros del diario El Litoral de Santa Fe, así como en las revistas Puerto de Negocios y en Rocking Talent de PDA Internacional. Damos la cordial bienvenida e iniciamos la presentación de la conferencia magistral El liderazgo del futuro. Bueno, muchas gracias. Muchas gracias por estar ahí. Yo puedo resumir mi currículum porque me he dado cuenta que con el tiempo soy un facilitador. Esa es la palabra que más me define y que más me gusta, por lo menos llamarme, que me reconozcan como alguien que pueda apalancar ideas. Y pensaba en esto de que, bueno, la verdad que les agradezco un montón el hecho de haberme dado un lugar acá en este congreso, que sé que tiene exponentes de primer nivel y tiene mucha gente que se interesa todos los años por escuchar ideas. Y bueno, pensando un poquito qué podía aportar desde aquí, desde Argentina, yo creo que el tema del liderazgo del futuro viene de alguna manera a marcar algún camino, algunas ideas. Yo pienso que hay determinados desafíos que se nos presentan a todos los que estamos en esta industria, en el pie de las organizaciones, y creo que entender cuál es el contexto en el que estamos parados nos va a permitir pensarnos hacia adelante, pensarnos para los años venideros, que realmente es un momento de grandes oportunidades. Yo soy un optimista crónico, me considero un optimista crónico porque de verdad que estando aquí en Argentina tenemos un país sumamente volátil. Ahora les voy a contar un poquito de los entornos, ¿no? Y creo que nosotros en Argentina hemos sido pioneros con respecto a la volatilidad, porque hace como 50 años que venimos de un lado para el otro, y bueno, somos como especialistas en esto, por lo cual este mundo no nos resulta tan ajeno, ¿no? Así que bueno, entonces, ¿qué te quiero contar hoy? 5 desafíos concretamente que vamos a tener al liderazgo y que a mi criterio lo perfilan para los años que vienen. Años de inteligencia artificial, años de cloud computing, años que nos van a poner a las personas en el centro, y creo que combinar un poquito esta gestión de datos con un componente humano. Creo que eso es el principal desafío que tenemos los que estamos en esta actividad. Bueno, dicho esto, entonces voy a empezar a compartirles pantalla. Y te comentaba en un comienzo, ¿no? Que esto del liderazgo del futuro, fíjate lo que es, lo primero que a mí me llama la atención, hace unos años empezó este concepto a circular del mundo VUCA o mundo VICA, en alusión a este acrónimo del mundo volátil, incierto, cambiante y ambiguo, ¿no? Y claro, por ahí los que estamos en esto, y sabemos que esto ya es de la década del 80, señores. Si nosotros queríamos definir al mundo como un mundo VICA, bueno, esto se le ocurrió a gente del año 80. Imagínate, estamos hablando de hace 40 años. Y pandemia mediante,
sabemos que desde el 2020 el planeta ha cambiado radicalmente, las relaciones han cambiado radicalmente y las organizaciones en ese sentido no son una excepción. Entonces hoy ya lo del mundo VICA un poquito ha quedado algo desactualizado, yo digo, ¿no? Y nos obliga a hablar de otras conceptualizaciones que concretamente se llama el mundo VAI. No sé si alguno ha leído a Jamel Casio, es el fundador de este Instituto para el Futuro, uno de los grandes pensadores de la actualidad. Posiblemente se ha hecho famoso con su idea del cisne negro, estos eventos disruptivos que generan efectos a gran escala, y en donde la mejor la muestra la tuvimos con la pandemia, si bien había habido otros cisnes negros en la historia de la humanidad, pero bueno, los que somos contemporáneos entendemos perfectamente de qué se trata un cisne negro por el aterrizaje de la pandemia. Entonces, esto obliga a amplificar y a subir el volumen de todo lo que de alguna manera se venía dando en términos globales, y por eso hoy hablamos de este mundo BANI, en donde el acrónimo acá tiene que ver con la B de brittle o frágil. Jamel Casio tiene un concepto sumamente interesante que es el de antifragilidad. Yo eso lo quiero recomendar calurosamente a todo aquel que se pueda acercar a su libro y abordar este concepto de antifragilidad aplicado a las organizaciones. Me parece excelente porque va muy de la mano de lo que hoy vamos a ver como una de las principales herramientas para enfrentar estos desafíos futuros, ¿no? Cómo construir empresas u organizaciones antifrágiles. Él no dice organizaciones sólidas, sino habla de organizaciones antifrágiles. Un poco como modo de respuesta a este mundo en donde nos plantea también un contexto de ansiedad, de ahí la A. Ustedes saben que yo tengo una formación psicoanalítica, soy psicólogo, pero vengo a brevar en conceptos psicoanalíticos, en donde veíamos que los malestares psíquicos en tiempos freudianos eran la histeria. La histeria y la neurosis obsesiva eran un poco los males de la época, principio del siglo XX, y hoy que estamos ya iniciando este siglo XXI, con varios años ya encima, el trastorno de ansiedad se ha puesto en el foco de la escena, ¿no? Un trastorno de ansiedad en donde muestra esta dificultad contemporánea, ¿no? de asumir los cambios y esta inquietud del hombre moderno por ubicarse en la línea de tiempo, ¿no? Hay una estadística sumamente interesante en cuanto al consumo de medicamentos que tratan este padecimiento, cómo ha crecido, ¿no? En los últimos años, y sobre todo ya venía con una tendencia en alza, y en los últimos 2 años ha pegado un escalón realmente notable, ¿no? Bueno, entonces tenemos la B de Richard de frágil, la A de ansioso, ansioso. La N lo tenemos como non-linear, un mundo no lineal. Acá me parece que el primer ejercicio mental que tiene que ver con deconstruirnos conceptualmente. Todos venimos de formaciones bueno, justamente de una educación formal con determinados métodos o estructuras de pensamiento que hoy en día son interpeladas, porque el mundo nos interpela nuestra manera de pensar, porque el mundo ha dejado de ser lineal. ¿Y esto qué significa? Que ya no podemos estar seguros de que un evento A va a tener una consecuencia B. La relación entre causa y efecto se ha alterado dramáticamente, y eso es una condición de los tiempos que nos tocan hoy atravesar. Finalmente tenemos la I de incomprensible. Claro, muchas veces esto se nos presenta como absolutamente por fuera de los márgenes de nuestro entendimiento. Y yo creo que acá no hay que tenerle miedo a lo desconocido, ¿no? Me parece que empezar a también gestionar esta emoción básica humana también nos va a dar una herramienta clave para afrontar este desafío de este mundo con estas características, ¿no? Frágil, ansioso, no lineal e incomprensible. Bueno, y vamos concretamente a los desafíos o bien a las habilidades que el líder del futuro debería tener. Si ya las tiene, siga en esa línea. Si no las tiene, incorpórelas, detéctelas como una necesidad y una oportunidad de mejora para sumarla a su arsenal. Bueno, entonces, ¿de qué te hablo concretamente? La primera
obviamente, ¿no? Tiene que ver con la gestión del cambio y lo cambiante. Habilidad súper necesaria. Mirá lo que dice la gente de Gartner, una de las consultoras más importantes a nivel global. El estudio del 2021, un informe que está disponible, se mencionan las principales 5 prioridades para los líderes del mundo HR o recursos humanos en 2021, por lo cual es el informe fresquito. Se le preguntaba a los managers de recursos humanos cuáles eran los principales desafíos, ¿no? Y los resultados son interesantes, ¿no? Son hasta asombrosos. El 37% de gente que conduce niveles de responsabilidad en organizaciones decía que los managers no están equipados para liderar el cambio. El 40% de personas con niveles de responsabilidad no está equipado para liderar el cambio. El 36%, mirá esto, el 36% de los empleados dice que está cansado de los cambios. Claro, habría que decir que la respuesta sería, bueno, está cansado de cierto abordaje a los cambios, porque si uno está cansado de los cambios, bueno, evidentemente el panorama y el diagnóstico va a ser muy sombrío, ¿no? Porque los cambios han llegado para quedarse. Finalmente, el 28% dice que los líderes no están equipados para, no tienen suficientemente equipamiento para liderar el cambio. Ni los managers, ni los líderes, ni los gerentes de área, ni los supervisores de línea. Entonces, me parece que el primer desafío entonces tiene que ver con gestionar el cambio. Ahora bien, cualquiera del otro lado me puede estar preguntando en este momento o puede estar pensando, bueno, pero ¿cuál es la herramienta fundamental para que yo pueda incorporar esta habilidad? Mira, yo siempre digo, arranquemos por el principio. Seguramente lo conocen a Jack Welch, una persona que fue CEO de General Electric durante muchos años, tristemente desaparecido en 2020, quien imprimió todo un estilo de gestión muy novedoso. Bueno, también recomiendo su libro, muy interesante, y tiene una frase memorable. Él la pronunció mucho antes que la pandemia y el cisne negro que mencionábamos hace un instante, y decía que si el cambio externo es más veloz que el interno, el fin está cerca. Esto significa que tenemos que estar preseteados, tenemos que estar predispuestos y tenemos que estar abiertos para abrazar los cambios. Ahora, esto debo decir no se hace por una cuestión solamente de ganas. Hay que tener un poquito de método y un poquito de acompañamiento con esquemas conceptuales. Y acá te quiero presentar, para aquellos que no lo conocen, un modelo que se llama King-Fin. El modelo King-Fin, por esas traducciones del galés, se escribe Cinefin, C-Y-N-E-F-I-N, y fue desarrollado por David Snowden hace unos años. Es una herramienta que nos enseña a entender entornos o a entender contextos. Yo te la quiero explicar rápidamente para que veas dónde estamos situados actualmente y las dificultades de no hacer un correcto diagnóstico y creer ingenuamente que estamos en un contexto cuando estamos en otro. Snowden nos enseña a identificar 4 contextos, de los cuales voy a hablar de los primeros 3. Voy a arrancar por el contexto de lo simple, en donde las organizaciones, los grupos humanos, los ecosistemas, tienen como respuesta a sus problemas las mejores prácticas. Esto es un entorno en donde está todo claro. Se sabe lo que hay que hacer, se sabe cómo hacerlo, se sabe cuándo hacerlo y se sabe con quiénes hacerlo. No hay mucho que pensar. Es un entorno simple. Si pasa esto, hacemos tal cosa. Tenemos un proceso para esto, se aplica. Contexto, sí. Segundo contexto, el contexto de lo complicado. El contexto de lo complicado, ya ahí no puedo hablar de mejores prácticas, sino que voy a hablar de buenas prácticas. La buena práctica tiene por premisa el hecho de no ser única, no tiene un carácter exclusivo la buena práctica. Esto significa que ante un problema determinado tengo varias respuestas, que son todas buenas, pero está en mi comprensión, en mi entendimiento, en mi experiencia, elegir alguna de estas prácticas y aplicarla. Es un contexto de lo complicado. Entonces,
acá hablamos de buenas prácticas. El ejemplo más claro de esto es las famosas buenas prácticas de manufactura. Toda la gente que tiene algún vínculo con las normativas de calidad, sobre todo muy aplicadas en la industria tanto alimenticia como de otra naturaleza, donde sabemos que hay que hacer determinadas cuestiones, por ejemplo, respetar las tomas de las muestras, los análisis en determinado momento, para que eso tenga un resultado que ya está planificado de antemano. Eso es buenas prácticas. Ahora, ¿qué pasa? En nuestro momento, en este momento, en donde la pandemia, como decíamos, ha subido el volumen y amplificado lo que se venía dando, estamos en un entorno o en un contexto de lo complejo, en donde, atento, ¿no? Ya no hablamos ni de mejores prácticas, ni siquiera de buenas prácticas, hablamos de prácticas emergentes. ¿Qué significa una práctica emergente? Significa una práctica que va a ser co-creada y co-diseñada por personas que tienen determinadas dificultades o desafíos. Sí, Luis Alexis, tengo levantando la mano. Contanos. Luis, ¿te escuchamos? Bueno. Avanzo un poquito, Luis, si querés entonces intervenir. Adelante. Bueno, decía que el contexto entonces de lo complejo es un contexto en donde nos invita a desarrollar prácticas que nunca antes se han desarrollado. Y esto es lo que realmente inquieta a muchos managers y a muchas personas, demasiado apegada a los métodos, de manera rigurosa o rígida, y ahí es donde vamos creando organizaciones muy frágiles. Esto es importantísimo entenderlo. Cuando tenemos una organización demasiado rígida y estructurada, organización que nos enseñaron a pensar desde la década del 40 aproximadamente, desde la década del 40, mirá que ya estamos hablando de casi 80 años de este estilo de organización, y el cual todavía queremos forzar a las personas a que encajen en este tipo de organización, en donde el contexto ha variado. Entonces, por eso decía, mirá qué clave, qué importante que es hacer una clara identificación de entornos. Si nosotros, de vuelta, si nosotros pretendemos que las personas respondan de manera lineal a determinados esquemas, ejemplo, hagamos un esquema de incentivos porque la gente está desmotivada. Bonus, multipliquemos por 2, por 3. Esa es una solución del pasado, y no es porque yo esté en contra de los bonus, no, para nada. Pero las soluciones a los desafíos que la realidad plantea son soluciones emergentes, para lo cual debo decirles, y lamento en este momento si alguno se va a sentir algo desilusionado, lamento ser antipático y decir que nuestras prácticas hoy en día son a desarrollar. Muchas de nuestras prácticas son a crear, y por eso creo que es un mundo lleno de oportunidades, un mundo que desafía todo el tiempo puestos de trabajo, metodologías, maneras de llevar adelante la cotidianeidad. Entonces, es un contexto complejo. Y voy a dejar de lado el contexto caótico porque no hacia los fines de esta discusión, pero sí, te quiero contar una manera muy gráfica de entender cómo es esto de los entornos, ¿no? Que es una comparación que se la voy a pedir prestada a los autores de estructuras liberadoras. Ellos equiparan el contexto de lo simple, esto de las mejores prácticas, como si tuvieras que seguir una receta de cocina. Tanto de zanahoria, vos querés hacer un guiso, le pones tanto de zanahoria, tanto de tomate, tanto de cebolla. Si respetás las medidas, los tiempos, seguramente te va a salir un guiso rico. En el entorno de lo complicado, que ahí tenemos el ejemplo de enviar un cohete a la Luna, significa que hay personas, expertos, especialistas, a los cuales uno podría recurrir para eventualmente consultarles. Posiblemente el equipo de trabajo tuyo actual no pueda estar con las respuestas, los miembros de tu equipo no tengan las respuestas, pero sí poder saber quién las tiene y que hay respuestas viables. Por eso el entorno de lo complicado hablábamos de buenas prácticas, en donde
hay distintas maneras de enviar un cohete a la Luna, pero sabemos que hay maneras de hacerlo que nos van a llevar al éxito. Existen maneras que hay especialistas que las conocen. ¿Está? Y tenemos el tercer contexto, que ese es el que estamos hoy en día, y con quien nos tenemos que avigar, que es el contexto complejo. Y la mejor metáfora es la de criar a un chico. No hay recetas para criar a un chico. Y en esto me remito a Sigmund Freud, quien, respondiendo a una consulta de una mamá, que en ese momento le escribió una carta y le dijo: recomiéndeme, doctor, la mejor forma de criar a un chico. Él le respondió con mucha acidez, por cierto: mire, señora, hágalo con amor, porque de cualquier manera lo va a hacer mal. A ver, dejando de lado el humor ácido de Sigmund Freud, digo que el contexto de hoy evidentemente es un contexto complejo, y en donde, si no tenemos la suficiente capacidad o coraje muchas veces para entender, para asumir que nuestro contexto es muy distinto al de antaño, y que nos obliga entonces a generar prácticas nuevas. Los que estamos en el ámbito de los recursos humanos, creo que lo vemos esto todos los días, con el ingreso sobre todo de nuevas generaciones, con esquemas de flexibilidad laboral, de propuesta de valor al empleado, esquemas en donde no existían semana laboral de 4 días, todas novedades que, bueno, están siendo generadas a nivel global a propósito por personas que realmente han entendido que el mundo de hoy, si uno quiere aplicar soluciones toyotistas, y bueno, medio que se va a quedar en el camino, ¿no? Su organización y su equipo no va a poder crecer, no va a poder aprender y no va a poder madurar. Segunda habilidad, entonces, primero tenemos que gestionar el cambio, y para eso la herramienta fundamental esta que te mencionaba del Kingpin. Segunda habilidad, el autoconocimiento. Yo creo que dentro de las habilidades de la llamada inteligencia emocional, es la competencia más importante, la habilidad más importante que tenemos que desarrollar. Tenemos que adentrarnos en el terreno de nuestras propias emociones. Yo siempre digo que los que estamos un poquito en esta actividad nos la pasamos hablando de los otros, no porque uno sea un chismoso, sino más bien porque muchas veces se preocupa por el otro y habla entonces de los colaboradores, habla de los líderes, habla de los otros miembros del equipo, pero se olvida de uno. Y este es un tema inquietante, si empezamos a olvidarnos de nosotros mismos, de vernos en qué tenemos que ver, en qué medida nos involucran, qué emociones nos generan. Sabemos que hay situaciones que nos convidan a gestionarlas, porque son emociones desagradables, y que si tenemos una mala gestión de las mismas, nos podemos llevar puesto a personas, nos podemos llevar puesto a equipos. Y aquí te quiero apuntar concretamente. Mira esta frase que tengo para compartirte hoy. ¿Qué es eso que no sabemos que no sabemos? A ver, juego de palabras mediante, acá se esconde una realidad que, si no la abordamos, después va a aparecer en su cara más amarga posiblemente, cuando los equipos no respondan, cuando no alcancemos los resultados, o cuando el trabajo que estemos desarrollando no nos esté dando la satisfacción que nosotros queremos, la profesión que elegimos no nos está satisfaciendo como nosotros pensábamos que lo iba a hacer. Entonces, saber que uno desconoce algo es algo positivo, porque uno sabe que hay algo que desconoce, y ahí ya está el germen y la posibilidad de acceder a ese conocimiento. El problema está cuando uno no sabe que no sabe. ¿Y qué es eso que no sabemos que no sabemos? Bueno, va a depender de cada uno, y tiene que ver fundamentalmente, impacta de lleno en esto del autoconocimiento que te decía. Animarse a avanzar en el territorio muchas veces escarpado de las propias emociones. Nuestros miedos, nuestras tristezas, nuestras angustias, ¿por qué no nuestros dolores y nuestras alegrías? Porque también hay emociones que son amables, son agradables y son fantásticas de experimentar, pero tenemos que saber qué cosas son las que hoy por hoy no podemos ver con claridad, porque en primer lugar, creo que acá la idea es conectarnos con nosotros mismos. Atento a esto, me parece que es interesante subrayarlo. Si no podemos conectarnos con nosotros mismos,
tampoco vamos a poder conectar con los otros. Y este es un mundo hiperconectado. Hiperconectado, necesitamos de colaboración radical, necesitamos conectarnos de corazón a corazón con el otro. Marshall Rosenberg, el autor de La comunicación no violenta, un libro fantástico realmente, dice que la empatía se trata de vaciar la mente y escuchar con el ser. Bueno, y en eso yo te quiero dejar esta idea, ¿no? Si tuviera que decirte qué habilidad meter en el radar de manera prioritaria, de manera fundamental, de manera crítica, sería la del autoconocimiento. Avanzar en el conocimiento de tus propias emociones. Cuando haya alguna situación o alguna circunstancia determinada que te moviliza, que te conmueve, no des por hecho de que porque A pasa, B debe suceder como consecuencia. No des por supuesto cosas. Si hay algo que te enoja, pregúntate por qué te enoja. Si hay algo que te está poniendo triste o te amarga o te angustia, pregúntate, porque atrás de eso seguramente hay una causa que hoy por hoy permanece desconocida, y por ser desconocida no sabes que no la estás sabiendo. Y la forma de recorrer este camino es con coraje, es dándose un tiempo, y ¿sabes lo que es fundamental en esto? Es poner pausa a esta actividad que muchas veces se vuelve demasiado veloz y rápida, y tenemos que contraponer y equilibrar a esta volatilidad extrema del mundo, tenemos que contraponer y darnos un tiempo para nosotros equilibrarnos, pausarnos y empezar a escucharnos a nosotros mismos. Miren, presten atención a esto. Los trabajadores intelectuales, como somos todos acá, nos han criado con la idea de que el trabajo es exclusivamente mental y que el cuerpo no importa. Bueno, a ver, este descuido del cuerpo nos ha llevado a descuidar nuestra emocionalidad. Y hoy en día es un hallazgo de las neurociencias y de muchas ramas de la psicología que somos seres emocionales, que aprendimos a pensar. Pero somos seres emocionales, que tenemos un cuerpo y que tenemos que respetarlo, conocerlo y cuidarlo, porque una mente sana va a hacerlo en tanto en cuanto haya un cuerpo sano que la aloje. Amigate con el cuerpo, con tu cuerpo, hace una pausa, pensá por qué determinadas circunstancias generan determinadas emociones. Y un ejemplo claro, que seguramente muchos les habrá pasado, la misma situación que acontece a dos personas, una la siente y la experimenta desde una forma y el otro la experimenta, la siente, la vive de otra. Eso no tiene otra explicación que no sea la propia historia y hacia la cual debemos incorporar y debemos conocer. Por eso el autoconocimiento me parece que es una de las habilidades críticas del liderazgo del futuro y del liderazgo actual también, ¿no? Líderes que no se conozcan a sí mismos son líderes con graves riesgos de meter la pata, de cometer macanas o de cometer errores. Primera habilidad, entonces, gestión de cambio. Segunda habilidad, autoconocimiento. Y te dije que eran 5. La tercera tiene que ver con, claro, como más de uno seguramente se habrá dado cuenta ya y lo habrá anticipado, la gestión de la comunicación. En un mundo hiperconectado, como decíamos recién, comunicarnos de una manera adecuada con nuestros colaboradores, con nuestros pares, con nuestros, ¿por qué no?, líderes, nos va a hacer virtuosos. ¿Qué significa gestionar concretamente la comunicación? ¿Qué significa de una manera bien aterrizada? Mirá, hay dos grandes caminos para lograr una comunicación efectiva, una comunicación sana, una comunicación que le permita a la organización madurar, crecer y tener un clima organizacional armonioso. El primer caño o el primer segmento lo vamos a tener con la expresión honesta. ¿Y qué habilidad es esta de la asertividad, ¿no? Tantas veces descuidada por las personas, tantas veces desconocida e ignorada por mucha gente. Esa habilidad de expresar honestamente nuestras ideas, nuestros sentimientos, nuestros puntos de vista, nuestras creencias. Acá hago una anotación al margen.
es importante también crear un contexto de seguridad psicológica en las organizaciones en general, empresas, entidades de distinto calibre, porque lógicamente un entorno de seguridad psicológica va a permitir y va a favorecer vigorosamente la expresión honesta, ¿no? Anotación al margen, sigo. Expresión honesta, entonces, debemos tener en nuestro radar la importancia clave que significa poder decir con respeto lo que nos pasa, tanto lo que nos molesta como lo que nos agrada del otro. Ser asertivo no significa solamente poder hacer pedidos de una manera adecuada, poder decirle al otro, mire, me está molestando su conducta, sino también poder decirle al otro con soltura y con fluidez, mire, su trabajo me parece excelente, realmente la tarea que usted está haciendo hasta aquí me parece muy buena y yo lo quiero felicitar por eso. Eso también es asertividad y eso también es una expresión honesta de nuestras propias ideas, percepciones, sentimientos, deseos y creencias. Por otro lado, además de tener una expresión honesta, también debo tener una recepción abierta. Y acá tomo nuevamente el concepto de empatía. Muchas veces, ¿no? Hablado, contado y comentado, pero pocas veces experimentado, en carne propia, porque ¿sabés la cantidad de acciones antiempáticas que hay en los grupos humanos? Está plagado el grupo humano de acciones antiempáticas, teñidas de buenas intenciones, teñidas de buenas intenciones. Hay mucha gente que realmente quiere ser empático, pero con sus acciones termina siendo lo opuesto. Te doy un par de ejemplos. El hecho de aconsejar al otro. Aconsejar al otro no es ser empático. Aconsejar al otro es precisamente darle una orientación, una mentoría, pero ser empático no es eso. Ser empático es tener la capacidad de vaciar la mente y escuchar con nuestro ser. Vuelve Rosenberg a la mesa porque realmente es una frase que merece ser reiterada. Ser empático no es aconsejar, no es ponerse de ejemplo, no es minimizar, no es dar ideas rápidamente de solución, es poder sostenerlo al otro, es poder comprenderlo en su integralidad, es poder comprenderlo racionalmente, pero poder sentir con él lo que está pasando. Y esa conexión profunda, que solamente es permitida por una conexión profunda con uno mismo. Para seguir el hilo, solo puede ser empático y conectar profundamente con otro aquel que es empático con sí mismo. Y para ser empático con uno mismo hay que autoconocerse. La habilidad número 2. Gestión de cambio, autoconocimiento, gestión de la comunicación. Vamos a la cuarta, ¿me acompañan? La cuarta de las habilidades se llama learnability. Y bueno, es una palabra que en inglés combina a dos, learn, aprender, ability, habilidad. Y que en español la podemos definir como esa capacidad para aprender nuevas habilidades a lo largo de la vida. Mirá, hay un informe que seguramente varios lo deben haber leído, del World Economic Forum de 2021, en donde analiza el futuro del trabajo. Se llama así el reporte, Anatomía del futuro del trabajo, en donde indica que hay 85 millones de puestos de trabajo que van a desaparecer en los próximos 5 años. ¿Entendiste bien? Y no te exageré un ápice. 85 millones de puestos de trabajo, según el Foro Económico Mundial, van a desaparecer, se van a extinguir en los próximos 5 años. Pero en el mismo informe también detalla, y como soy un optimista, lo leí de manera muy entusiasta, que se van a generar 92 millones de puestos de trabajo que hoy no existen. ¿Ves? Prácticas emergentes. Generar puestos de trabajo que hoy no existen. Eso es una práctica emergente, solamente posible en este contexto en el que estamos. ¿Y cuáles son los puestos de trabajo que van a sobrevivir? Bueno, no sabemos, pero sí sabemos
que para ser una persona con trabajo en el futuro tenés que estar dispuesto a aprender. Tenés que estar abierto a incorporar nuevas habilidades a lo largo de la vida. ¿Qué habilidades? A ver, muchas habilidades. Y yo siempre digo que hay que fomentar lo que se llama el own learning, ¿no? El aprendizaje propio. Acá creo que tenemos un gran volumen de estudiantes en donde seguramente ya han optado por una carrera universitaria y bueno, van a seguir por esa línea. Mi consejo, mi recomendación y mi sugerencia tiene que ver con que no descuiden estudiar otras cosas, no descuiden aprender otras cosas, hobbies, cocina, un instrumento musical, un idioma, aprender un lenguaje de programación, porque no... A ver, estar abierto a aprender. No creas que el aprendizaje tiene que ser pura y exclusivamente de lo que te estás formando. Leer exclusivamente literatura técnica no te asegura un cociente algo alto de learnability, no te asegura el trabajo a futuro. Trabajo, aclaro, ¿no? Que puede ser en relación de dependencia o de manera independiente en el mundo del emprendedorismo. A ver, hoy no hay profesión, y esto me la juego en decirlo con total claridad, no hay profesión que tenga garantizada su supervivencia en los próximos años. Y me hago cargo, fíjate que la psicología, que es una profesión 100% humana, en donde su moneda de cambio es la conversación y la palabra humana, yo hoy por hoy no me animo a decir que en algunos años más la inteligencia artificial no va a desarrollar una especie de consultorio psicológico. No sé, parece raro, ¿no? Pero lo quiero poner en situación, y los quiero poner en situación para decirles que va a ser empleable aquel que todo el tiempo haya aprendido cosas. Porque aquel que esté dispuesto a aprender cosas mantiene a su cerebro entrenado, mantiene a su cerebro sano, está generando todo el tiempo nuevas conexiones neuronales. Quien más aprende tiene más posibilidades de aprender más. Si estoy cerrado al aprendizaje, si creo que sé todo, que hay poco que pueda incorporar del mundo exterior, si tengo pocas conversaciones con los otros, si solo leo de lo mío, tengo el grave riesgo de que el día de mañana mi profesión desaparezca o cambie radicalmente de su forma y yo no tenga más material como para seguir subsistiendo. Por eso digo, es importantísimo estar abierto y estar dispuesto al aprendizaje. ¿Y quién está dispuesto al aprendizaje? Aquel que admite que no sabe. Y no creas que es una obviedad esto que estoy diciendo, ¿eh? Hay que ser valiente para decir, mire, yo esto no sé. Hay que ser valiente, ¿eh? Y aquel valiente que se anima a decirlo es aquel que tiene ya en sí la posibilidad tiene una gran palanca a su favor, que es estar abierto para incorporar nuevos conocimientos. Learnability le llamamos. Hay un coeficiente de learnability que lo pueden buscar, hay un cuestionario interesante, es gratuito, así que, bueno, quien quiera explorar por ese lado, lo puede hacer. Se llama IQ Quotient. Después les paso, si quieren, la información. Bueno, finalmente, en la habilidad 5, la gestión de la diversidad. A ver, ¿qué es importante de gestionar la diversidad? Primero, hay que entender que los mejores equipos, ¿cuál es el mindset, el seteo mental de alguien que entiende la diversidad? Aquel que entiende la diversidad es aquel que comprendió profundamente y de verdad que los equipos que mejor andan, que mejor funcionan, que mejores resultados alcanzan, son los que están compuestos por personas diferentes, que piensan distinto, que vienen de experiencias distintas, con historias diferentes. Mientras más heterogeneidad tengamos en los equipos, es mejor para la generación de nuevas ideas. Te vuelvo al inicio. En un contexto de prácticas emergentes y en un contexto de altísima volatilidad como está en el mundo y como seguramente va a seguir los próximos años, ¿vos qué pensás? ¿Que conviene tener un equipo de gente que piense toda más o menos parecida y responda siempre de la misma forma ante las dificultades? ¿O necesitas
heterogeneidad de ideas, de edades, de personalidades. Primero hay que entender eso. Primero hay que entender que la diversidad se compone de pensar diferente. Y después vamos a avanzar en el terreno de lo más visible, lo más tangible, que es entender la diversidad de orientaciones sexuales, de capacidades diferentes, de neurodiversidad. Pero lo importante acá es abrirse a la gestión de la diversidad. Mira, lo toqué un poquito tangencialmente al ingreso de las nuevas generaciones al mundo del trabajo. Me ha tocado presenciar y acompañar el desarrollo de equipos en donde en la composición de distintas generaciones, vos no sabés la riqueza que le daba. Vos no sabés la riqueza que le daba. Y después las personas tenían estos insights que ellos mismos se daban cuenta de lo que habían aprendido a partir de abrirse y entender que la diversidad es un valor y no algo perjudicial. A veces creemos que el millennial se lleva mejor con millennials, o el centennial con centennials, o los X, yo soy X, aclaro. Los X somos los actuales expoliados, ¿no?, del mundo del trabajo. En cualquier momento, bueno, como lo fueron los baby boomers, hoy somos los X, los más veteranos, los que, bueno. Vos sabés lo interesante que es el entrecruzamiento en equipos generacional, ¿no? Y eso es también gestión de la diversidad. Cuando el millennial entiende que el X le aporta cierta visión de negocio, cuando el X se abre también a entender la practicidad y el foco que muchas veces tienen los millennials, los centennials aportando esta idea de justicia o de ecosistema o de cadena de valor, tan interesante, tan piola. Yo creo que por eso es algo que yo reivindico mucho nuestro contexto, por más que a algunos pueden inquietar, me parece que es un contexto fantástico porque nos invita a generar ideas. Y tenemos que ser conscientes que somos artífices del futuro, gente. En nuestras manos está perfilar el futuro del mundo y el de las organizaciones. Tenemos la posibilidad gigante de meter a las personas de una vez por todas en el centro de nuestras organizaciones, revalorizarlas, respetarlas, entender la diversidad y sobre eso empezar a construir de manera colectiva. Bueno, gracias. 5 habilidades, entonces, para redondear, te decía que en este contexto de volatilidad, en donde a mí me gusta más hablar de un entorno Bani y menos del entorno Buca, en este contexto de alta volatilidad, entonces, necesitamos desarrollar ciertas habilidades, para lo cual hoy te comenté las que a mi criterio son las 5 fundamentales, ¿no?, que tienen que ver con la gestión de los cambios, con el autoconocimiento, con la gestión de la comunicación, tan importante, ¿no?, para los equipos, con liderar la diversidad también. Así que, bueno, espero haber estado a la altura de este congreso, realmente que una vez más me siento un privilegiado por haber participado, porque me hayan permitido traer un poquito de ideas también y compartir experiencia junto con ustedes. La verdad que es un auditorio gigante, espero que se haya escuchado bien y se haya leído bien la presentación. Después, si quieren, la paso porque está colgada en la nube y está totalmente disponible para quien la quiera ver en detalle. Si quieren abrir el espacio de preguntas, es el momento como para llevarlo adelante, entonces. Muchas gracias, maestro Gustavo. Es un placer estar escuchándolo esta tarde y estar aquí con esta charla muy interesante, un tema sobre todo relevante hoy en día, como lo que se menciona, y bueno, invitando también a nuestras personas que hoy nos visitan y que hoy nos acompañan en esta conferencia, alumnos, docentes, entre otros, ¿verdad? Bienvenidos todos y pues adelante, si alguien quiere hacer alguna pregunta, también puede levantar la mano para poderles brindar el espacio.
Mientras tanto, pues ya tenemos por acá algunas preguntas en lo que se animan también algunos a levantar la mano. Pues usted hablaba básicamente de 5 habilidades. ¿Cuál sería el orden de importancia que tendrían, si es ese orden en el que las mencionó, o todas tienen el mismo peso? ¿O cuáles serían esas 3 con las cuales podríamos iniciar en un primer momento? Bien, a mí me parece que sí, yo las ordené de una manera rankeada, pero no significa que cada cual esté en el momento para empezar de esa manera. Sí, a ver, ¿por qué lo digo? Porque a veces avanzar en el autoconocimiento, yo esto que estoy diciendo realmente no es nuevo para la psicología, pero sí me parece fundamental retomarlo, ¿no? Yo, a ver, ¿cuál sería mi sugerencia? En principio, diagnosticar y asumir que estamos en un contexto volátil, por eso abrazar el cambio. Segundo, ir en el orden del autoconocimiento y después seguir con las demás. Pero ¿por qué te hacía esta salvedad? Porque por ahí no todo el mundo está dispuesto o no todo el mundo puede estar atravesando una situación actual, concreta, y decidir ir por el autoconocimiento. Entonces digo, bueno, por ahí puede empezar a meter a la diversidad como dentro de sus prioridades y decir, analice, por ejemplo, su equipo, cómo está compuesto a nivel de números, cuántas mujeres hay, cuántas personas que vienen con tal formación o tal otra hay, cuántos centennials hay, analizar el equipo si es diverso o no, y si no, empezar a trabajar en eso, o empezar a trabajar por el lado de la learnability, de decir, bueno, yo estoy en el último año no tomé ningún curso y eso no puede ser con la cantidad de oferta que hay virtual. Entonces, si tuviera que dar una recomendación, está en el ranking es el que comenté recién, pero no significa que haya alguna persona que quiera empezar por otro lado, ¿no? Muchas gracias. En ese contexto, precisamente, muchas veces hay un debate entre que si el líder nace o se hace. Desde su perspectiva, ¿qué podría ser en ese momento de poder decir que un líder nace con características ya muy específicas y o a lo largo de una trayectoria de vida se pueda ir formando? Mirá, soy un convencido, siempre fui un convencido de que el líder se hace, pero en los últimos años estoy más convencido todavía. Justamente por eso que te decía, el modelo de liderazgo clásico se ha resquebrajado y el modelo de liderazgo futuro lo tenemos que inventar nosotros, ¿eh? Es nuestra responsabilidad. Y ahí tenés tantos modelos de líderes y a mí eso me encanta. Quienes estén familiarizados con la agilidad, sabrán que hay un rol que es el de Scrum Master, en donde no se habla de liderazgo, sino de alguien que libera los obstáculos del equipo. Y a mí eso me parece genial, poder acompañar, poder facilitar, poder coachear, pero poder mentorear también a otro. Me parece que hay tantos lugares como cualidades personales, y creo que todos podemos ser líderes. No hay un solo modelo. Me parece que eso es genial. Perfecto, muchas gracias. Aquí me manda también otra pregunta una alumna. Dice, ¿qué papel juega la inteligencia emocional dentro del liderazgo en una organización? Que por ahí Total. lo mencionó, pero queremos pues reforzar esa parte. Altísima, altísima, altísima. No tengan dudas que la inteligencia emocional, yo recomiendo, hoy vine con la idea de recomendar libros, parece que estoy diciendo una biblioteca entera, pero de verdad que son autores que hay que leer. Les recomiendo las 12 competencias emocionales de Daniel Goleman, porque dentro de las 5 que uno conoce se abren, y son 12 en total. Son fundamentales que entendamos la inteligencia vinculada con uno mismo. Viste que Daniel Goleman, bueno, rápidamente lo explico, ¿no? Para aquellos que todavía no lo han explorado, habla de inteligencia interpersonal, eso en la relación con los otros, y sus competencias como la empatía o las habilidades sociales, y hay un componente fundamental que es la inteligencia intrapersonal, y el autoconocimiento es la primera que menciona Goleman. La primera que menciona Goleman. Y creo que es fundamental, yo creo que la gente que el día de mañana va a también quedar con empleo y quedar activo en este mundo del trabajo, va a ser esa que demuestre tener un alto coeficiente de inteligencia emocional, no tengo dudas de eso.
Perfecto, sí, hoy en día la inteligencia emocional pues se ha convertido precisamente en una herramienta muy importante de gestión en todos los ámbitos, desde nuestra vida personal hasta el laboral, ¿verdad? Entonces, pues me parece muy interesante esa parte, ya que pues obviamente las emociones influyen mucho en nuestro comportamiento y a nivel también organizacional, ¿verdad? Sabemos Todo el que tiempo. va de la mano. Y bueno, pues en ese mismo tenor, ¿cuál considera que son las características de los empleados o liderados del futuro? Porque estamos hablando de un liderazgo del futuro, pero basado precisamente en ese contexto futuro en el cual también vamos a tener pues cierto nivel de liderados, empleados, colaboradores, integrantes en una organización. Ujú. Mira, a mí me parece que hay determinadas habilidades que también son fundamentales. Una que me parece clave, que es la de flexibilidad. Creo que los colaboradores tienen que entender que tienen que ser flexibles en tanto y en cuanto se puedan ir pensando y repensando todos los días. Saber que lo de hoy no va a ser así mañana y verlo a eso como algo amable, como algo amigable, no verlo como una amenaza, sino realmente como un desafío que nos puede ayudar a mejorar. Creo que hay que encararlo con mentalidad de crecimiento, me parece que esa es otra de las cualidades o competencias fundamentales. A mí me gusta mucho el concepto de ciudadanía también, ¿no? De ciudadanía digital. Entender qué significa esto para un colaborador. Entender que forma parte de un ecosistema, que tiene que ser colaborativo, no tiene que resguardar información, tiene que ser transparente y tiene que generar en esos contextos de equipos de alta performance, pero basados en la transparencia, ¿no? Creo que eso sería lo más importante. Por supuesto que la adaptabilidad, pero bueno, va de la mano de lo mismo, ¿no? Flexibilidad, adaptabilidad, mentalidad de crecimiento y ciudadanía digital. Hay bastante para leer en este tema, hay mucha gente que se dedica específicamente a distinguir cuáles son las competencias claves del futuro para colaboradores, pero bueno, yo me quedaría con estas. Seguramente que la gestión emocional también. Perfecto, muchas gracias por esas respuestas que nos dan también, pues mucho más todavía contexto en el cual aterrizar esta cuestión del liderazgo. Y bueno, pues si hay alguien que quiera preguntar algo, levanten la mano para que pueda dárseles el espacio. Si no, pues aquí tenemos más preguntas todavía que nos están mandando por las vías de contacto. Y bueno, pues también en ese sentido se hablaba en la primera habilidad sobre los contextos. Una empresa puede tener diversos contextos, es decir, así, adelante. Excelente pregunta, excelente pregunta. Sí, de hecho pasa. Hay contextos en las empresas que yo digo, no hay que preocuparse en inventar la pólvora, ¿no? Hay que averiguar si hay mejores prácticas, a ver si hay buenas prácticas y ir por ese lado en principio. Porque también es cierto, y agradezco a quien lo haya preguntado, porque me hace pensar que es tan malo querer aplicar una buena práctica en un contexto emergente como aplicar una práctica emergente en un contexto donde hay buenas prácticas. Es como decirte, ¿para qué vamos a inventar algo nuevo si ya se saben las cosas que efectivamente dan resultado? Hay procesos y hay procedimientos que están probados su eficacia, entonces, bueno, no hay que tenerle miedo a esto tampoco como algo que la rutina es algo que hay que evitar. No, a ver, se trata de ser bueno en la identificación del contexto y consecuentemente las decisiones que uno toma. Pero sí, es así. En una empresa todo el tiempo hay contextos distintos, tal cual. Esto va muy relacionado con los entornos que se pueden analizar y visualizar en las organizaciones, como el entorno cultural, el entorno social, demográfico, económico, etcétera. Sin duda. Es importante que la organización entienda también que a nivel global el contexto es de complejidad. Y eso me parece que hace a una organización mucho más elástica y mucho más sexy, diría yo, ¿no? Una organización
que entiende esto es una organización que va a generar mejoras todo el tiempo y que tiene un inconformismo interesante, el inconformismo del entusiasta, ¿no? Y el que dice, bueno, en vez de renegar contra las cosas, por ejemplo, yo escucho mucha gente que reniega, ¿no? Reniega de que el mundo está loco, está patas arriba, que las nuevas generaciones no quieren trabajar, que no tienen compromiso. Y a mí me tienen súper cansado esas cuestiones, porque la queja, qué sé yo, no es habilitante. No te habilita la queja y no te descarga. Es mentira que la queja descarga, no descarga nada. Lo que descarga es la construcción, es cuando uno se ve como parte de la situación, por eso yo digo el autoconocimiento, se ve como parte de de la situación y como un generador de cambios. Uno puede ser un generador de cambios puertas adentro. Pero creo que la organización a nivel global es importante que entienda en el contexto donde está situado, que la verdad es que hoy, por hoy, es este que te cuento, ¿no? Bien, muchas gracias. Bien, en ese sentido, también podríamos mencionar que el liderazgo del futuro está muy ligado a otro tipo de liderazgo que se está manejando hoy en día, la palabra de un liderazgo generoso. Sí, tal cual. A mí me gusta el liderazgo generoso y el liderazgo apreciativo también. Ese liderazgo que agradece, que valora la conducta del otro, de verdad, que la pone en foco, y es generoso en tanto en cuanto estamos en un momento de cambio paradigmático muy fuerte, ¿no? En donde, como te decía, organizaciones que eran muy celosas en la custodia de la información, hoy la están dando. Yo participo en proyectos, muchos desde hace bastantes años, en donde se ha blanqueado y transparentado la grilla salarial, que años, yo cuando arranqué en esto, yo sé que parezco muy jovencito, mentira, cuando arranqué en esto, pensar que una empresa publica los salarios de todos sus colaboradores era ciencia ficción. Pero hoy en día existen muchas organizaciones que han avanzado en ese terreno de la transparencia. Y eso es una organización del futuro, indudablemente. Y eso es generosidad. Y eso es compartir conocimiento. Y es animarse también a decir, mira, yo blanqueo la grilla de salarios y me animo a escuchar otros puntos de vista, ¿eh? Porque empresa que publica, no es que todo el mundo dice, ah, mirá, qué bueno, estamos todos contentos. No, a ver, viene después la gente y de manera con justicia también pide muchas veces su revisión salarial, pero los torna mucho más involucrados con su tarea. A ver, son cosas que siempre tienen resultados positivos, obviamente si son congruentes, ¿no? Con un montón de prácticas, pero avanzar en esa línea de la generosidad es fabuloso. Perfecto, bien, muchas gracias. En la cuestión de la gestión del cambio, ¿cuáles serían las estrategias más idóneas para conducir un cambio de manera exitosa y eficaz ante este contexto futuro y aplicación de ese liderazgo para poder conducir ese cambio? De acuerdo a la estadística que usted mencionaba, pues se visualiza que no todos los gerentes están tan bien dotados de esas herramientas hoy en día para aterrizar o conducir los cambios. Entonces, ¿qué necesitamos para poder llegar a ese cambio eficaz? Mira, yo creo que, y para contestarte 100% aterrizado, hay determinados drivers del cambio que uno tiene que aplicar en las organizaciones para que el cambio se pueda motorizar y guiar hacia un lado positivo. El primero tiene que ver con la construcción de espacios de conversación. El espacio de conversación, ¿qué significa? Meter en la agenda la necesidad de hablar del cambio. ¿Por qué el cambio? Y lo que genera el cambio en las personas. ¿Qué emociones genera? ¿Cuáles son las expectativas que despierta? ¿Cuáles son los temores que hay del cambio? Entonces, elaborar, en principio, espacios de conversación. Segundo, identificar a los influencers, identificar a la gente que positivamente puede ayudarnos a lograr que la gente en general entienda al cambio como una percepción positiva. Y tercero, yo diría que es crítico crear entornos de seguridad psicológica. Lo mencioné en algún momento de la charla en cuanto a
el contexto, el entorno de la seguridad psicológica, que dicho sea de paso, es sobre lo que viene trabajando Google con su proyecto Aristóteles, que lo pueden googlear justamente, pueden explorar un poquito. Google metió el foco en la seguridad psicológica hace 5 o 6 años cuando detectó que la presencia de prejuicios era uno de los principales problemas que tenían a nivel organizacional. Y dar este contexto de seguridad psicológica permite a los empleados tener conversaciones fructíferas, en donde se sientan libres de exponer lo que realmente creen. ¿Y por qué lo insisto especialmente con esto? Si las personas ven al cambio como algo amenazante, la posibilidad de incorporarlo y de aprender está franca y seriamente limitada. Sabes que el cerebro cuando tiene miedo no piensa, consume todo el oxígeno en las regiones emocionales, propiamente dichas, la amígdala, el núcleo accumbens. Esto está estudiado, entonces si no le sacamos el miedo a los colaboradores, difícilmente podamos lograr que abracen el cambio. Entonces estas 3 cuestiones yo lo marco como principales drivers del cambio, ¿no? Espacios de conversación, identificar influencers y trabajar con ellos, y crear entornos de seguridad psicológica. Muy bien, creo que la participación de los colaboradores es sustancial porque eso les permite sentirse valorados y sentirse tomados en cuenta, ¿verdad? Bien, aquí me mandaron otra preguntita. Dice, ante la situación económica que vive en la Argentina, ¿los líderes están pensando en el futuro o buscan soluciones en el presente? Bueno, nosotros tenemos nuestra agenda a largo plazo es a un día, para que se den una idea. Lamentablemente es un país signado por la coyuntura. Nosotros tenemos elecciones presidenciales el año que viene. El año que viene, y lo remarco. Y acá se ve como que va a ser dentro de 25 años por la cantidad de cosas que pueden pasar en el medio. El líder argentino es un líder muy elástico, en general muy flexible, pero con dificultades serias para pensar a mediano plazo. Entonces el hecho de fijar agendas a mediano plazo le cuesta un poco, hay que trabajar. Es nuestro trabajo también acompañarlos en eso, pero sí, acá es muy, muy cortoplacista la cosa. Sí. Ok, bueno, pues yo creo que precisamente con estos contextos que estamos viviendo hoy en día, pues no podemos pensar más allá. Claro, sin olvidar de que debemos precisamente marcar un rumbo a largo plazo, pero no olvidar que estamos en un presente y que tenemos que hacerlo pensando en el hoy y ahora, precisamente por eso, ¿verdad? Bien. Totalmente. Hay una metáfora que da Nancy Menn que a mí me parece genial. Es una pareja de adolescentes enamorados. La chica vive en una casa del otro lado del lago y el chico quiere cruzar un laguito saltando de piedra en piedra para ir hacia su amada. Resulta que hay niebla ese día y no puede ver las piedras más allá de la próxima a pisar. Entonces sabe dónde quiere dirigirse, pero cuál va a ser la próxima piedra no la sabe exactamente. Eso me parece que tenemos, eso es una agenda a largo plazo, y creo que va en la línea que vos decías, Dora, ¿no? De decir, che, mirá, yo quiero una empresa con estas características, con estos valores, nosotros tenemos este ADN, pero en el camino, y bueno, vamos a ir surfeando. Qué bien, bueno. Por ahí también me preguntan que no quedó muy claro lo que significa un mundo VUCA, o sea, por las siglas que pone VUCA. Claro, está en inglés. El castellano es VICA, por volátil, incierto, cambiante y ambiguo. En inglés, la U corresponde al uncertain, lo incierto. Por eso es por una cuestión de traducción, nada más. Ok, perfecto, muchas gracias. Por ahí el doctor Juan Carlos, no sé si tenga alguna pregunta. Sí, buenas tardes. Gracias, maestro Gustavo, por su participación y por su clara exposición. Me han llegado algunas preguntas de los participantes. Una tiene que ver con la segunda habilidad del autoconocimiento y me plantean cómo lograr el autoconocimiento que involucra conectarse con el corazón en un mundo que privilegia el individualismo, la competencia y por lo tanto nos preocupamos más
por lo que hacen los otros y no nos damos una pausa para nosotros mismos. Mirá, en principio creo que aquellos que consideren esto como una necesidad de avanzar en autoconocimiento ya tienen esta ventaja, ¿no? Y hay muchas herramientas, muchos ejercicios prácticos que nos ayudan a ir en ese camino del autoconocimiento. Porque, a ver, pasa esto, ¿no? Y esto sí es muy, muy psicoanalítico, ¿no? Independientemente del mundo en el cual uno está inserto, primero tiene que ver qué hace uno en ese mundo en el cual está inserto. Entonces, uno puede decidir, bueno, seguir acompañando estas actitudes y comportamientos individualistas, lo cual, digo, nos va a llevar a la destrucción mutua garantizada, ¿no? Si todos somos individualistas, este mundo va a volar por los aires. Yo no creo que pase. En eso no soy psicoanalítico, porque el psicoanálisis no es muy, la verdad, no es muy optimista que digamos. Tiene base de Schopenhauer, para darles una idea. Pero bueno, yo creo que por más que identifiquemos que el mundo hay gente con comportamientos egoístas, bueno, de mi lado queda avanzar en el autoconocimiento y tener conductas y percepciones y actitudes que sean diferentes a eso, ¿no? Está en uno elegirlo, yo de eso soy un convencido, creo que uno puede elegir distinguirse positivamente de otras personas, porque incluso creo que la mayoría de la gente no es individualista. Capaz que es una ingenuidad de mi parte, pero bueno, yo lo creo así. Ok. Bueno, y en ese mismo tenor, uno de los participantes nos plantea que respecto a la gestión del conocimiento, la gestión de la comunicación, ¿cómo lograr una expresión honesta si las nuevas generaciones han sido absorbidas por la tecnología? Y suelen pasar que los empleados y los estudiantes incluso, a veces hasta en la casa, no quieren hablar y solo se concentran en cosas tecnológicas y la expresión, las emociones, pareciera que pasan en segundo término. Es un tema ese, ¿eh? Y qué desafío, ¿no? Para nosotros también. Yo creo que hay que encontrar puntos de conexión. Yo lo que creo, hay muchos experimentos de psicología social que se han hecho a propósito del bullying, ¿no? Y barbaridades que se decían en redes sociales, después se los confrontaba cara a cara y los chicos no se animaban, pero a decir ni la décima parte de lo que habían puesto en redes sociales. Por lo cual, la expresión violenta o agresiva en redes sociales tampoco es honesta, es agresiva y no es honesta. Y te das cuenta en estos experimentos en donde la corporalidad del otro te pone realmente en situación. Bueno, a ver, ¿qué nos queda? A mí me parece que de vuelta hay que encontrar espacios significativos comunes. En eso, hace poquito me contaban una experiencia de un banco bastante grande, el Superville, acá en Argentina, en donde hasta la redacción de los correos electrónicos se ha modificado en función de que el 54% de sus colaboradores son centennials, ni siquiera son millennials. Los correos excesivamente formales tenían un grado de respuesta sumamente bajo. Por más que la gente los leía, pero no participaba, no se involucraba, los leía solamente y no opinaba. Hubo que cambiar la manera de comunicarse atendiendo a las particularidades de esta generación. Yo creo que me parece que eso es encontrar espacios significativos o de diálogo comunes. Siempre creo que hay puntos en común. Yo creo que las nuevas generaciones quieren hablar. El asunto es que muchas veces no se las escucha. Se les dice, bueno, hable. Y el centennial dice, ¿cómo hable? ¿De qué quiere que hable? Y yo no quiero hablar ahora. O no quiero hablar, quiero proponer. No quiero eso. Encontrar eso es un desafío, ¿eh? Y la verdad que las organizaciones que lo hacen tienen muy buenos resultados, muy buenos resultados. Yo creo que las generaciones nuevas quieren hablar, sí, quieren expresarse sobre todo. Consistiría más en abrir los espacios y encontrar las formas, ¿no? Sin duda, sin duda, sin duda. Y fíjate vos cómo ha cambiado esto en uno de los procesos más típicos de la gestión de personas, que es la evaluación de desempeño o el feedback. Hoy hablamos de feed forward, en donde no nos basamos solo en el desempeño pasado, sino
en el desempeño futuro. Y esto implica una conversación frecuente con la gente. Si vos tenés esa conversación frecuente, seguramente tenés un entorno psicológicamente seguro. Y te puedo asegurar que ahí el centennial va a proponer, va a participar, se va a involucrar, se va a comprometer. Creo que ahí se sortea, lo he visto en organizaciones. Muy bien, muchas gracias, maestro. También plantean, en su opinión y considerando su experiencia en la gestión de recursos humanos, desde su perspectiva, ¿cuáles serían las brechas que existen entre las universidades formando a los nuevos profesionales y la dificultad para desarrollar las habilidades de aprendizaje, de autoaprendizaje y de aprendizaje constante, ¿no? Me encanta la pregunta. Me encanta la pregunta porque hace años que vengo diciendo en todos los espacios que me invitan, abramos las universidades, abramos las facultades. Yo no sé cuál será la realidad en México. Acá en Argentina tenemos universidades sumamente vueltas hacia sí mismas, en donde todo el tiempo se les cuenta una realidad a los estudiantes que después cuando salen parece que salen al espacio exterior, pero literalmente, ¿no? Como que se van a otra galaxia, porque no entienden nada, no tienen herramientas, sobre todo no tienen herramientas para pensar críticamente a su realidad. Y eso me parece preocupante. La Universidad Argentina está fuertemente atravesada por cuestiones políticas partidarias, y eso inhabilita a poder ver el mundo de una manera agradable y amable. En eso creo que las carreras tienen que cambiar. Tenemos que generar carreras nuevas, tenemos que generar carreras posiblemente más cortas y más adaptadas a los requerimientos del mundo, porque a veces yo me animo a decir esto, y bueno, si alguien me quiere insultar, puede hacerlo, pero voy a esto. No es por adaptarse a un entorno capitalista, es por adaptarse a un mundo que tiene sus determinados parámetros y sus determinadas coordenadas. Y la forma de tener bienestar anímico es estando equilibrado con este mundo. Y creo que la universidad, si empieza a discutir cuestiones filosóficas que no sirven a nadie, ni le solucionan la vida a nadie, ni le aportan un valor a la vida de las personas, las universidades son lugares en donde la gente va a dejar de concurrir y va a quedar como un territorio reservado a estatuas o a un museo con el cual van a visitar los chicos, y como un museo de paleontólogos, o va a decir, en este lugar se formaba gente que... Yo creo que el graduado universitario tiene que ser una persona al servicio de los otros, y eso hay que entenderlo. Desde el pensamiento, desde la manual, desde la operación, de lo que sea. Pero los graduados universitarios tenemos un compromiso muy fuerte con la sociedad, muy fuerte. Y creo que tenemos que meter todos los días en nuestra agenda qué valor le podemos aportar al otro, en qué solucionamos algo de la vida de alguien hoy en día. Muy bien, y muchas gracias, maestro. Planteaba en su exposición sobre considerar los incentivos como algo del pasado, ¿no? O necesario como mecanismo de motivación. Y entonces aquí preguntan, ¿cuál sería la diferencia entre ese liderazgo transaccional respecto a la propuesta de liderazgo del futuro, o si se podría considerar como liderazgo transformacional? Uh-huh. Sabía que era una frase que a alguno le iba a resonar. Claro, está muy vinculado a la motivación intrínseca. Yo creo que el líder del futuro tiene que tratar de enfocar sobre la autonomía y el propósito de las personas, independientemente del bonus. A ver, yo he trabajado con gente que ganaba súper bien y estaba muy desmotivada, no tenía ganas de ir a trabajar y ganaba muy bien, como gente que ganaba algo que estaba bien, porque no se trata tampoco de tener salarios por debajo de lo que uno podría dar subsistencia a su familia, a sí mismo, a quienes ama, y uno tiene que tener un salario acorde, pero voy al hecho de que estos modelos de la motivación extrínseca, en donde uno trabaja con gusto porque hay un reconocimiento en dinero, es un modelo viejo, en donde el modelo actual es pensar
en esto que te comentaba, ¿no? ¿Qué tanta autonomía tiene la gente para tomar decisiones, para hacer lo que hace todos los días de una manera distinta? ¿Y qué tanto propósito tiene lo que hace, ¿no? Porque para la gente estar siendo parte de una organización que tenga un propósito claro, imagínate esto en las nuevas generaciones, cómo se amplifica. Hoy las empresas que tengan una buena reputación en cuanto a la construcción del ecosistema en donde están insertos, que tienen un propósito claro, que ayudan a la sociedad, que devuelven, son organizaciones que despiertan motivación, independientemente del bono. Y son organizaciones en las cuales la gente quiere trabajar, porque siente que lo que hace tiene un sentido. Entonces, los líderes del futuro, más que preocuparse por el bono, se preocupan por esto, cómo darle más autonomía y más propósito a sus colaboradores. Ok, muchas gracias. Esta pregunta la plantea un estudiante próximo a egresar. ¿El mundo futuro que nos espera es el contexto complejo y caótico? ¿Y debemos pensar que el simple y complicado, el contexto simple y complicado es cosa del pasado? Bien, me encanta que haya tomado nota este estudiante, sé que apuntó, gracias, gracias. Yo creo que vamos a tener unos buenos años de contexto complejo. No caótico, el entorno caótico lo explico en dos líneas. Imagínate la semana esa del 20 de marzo de 2020, esa semana en donde el virus se desató a nivel global de una manera muy marcada, ese contexto de caos en donde los gobiernos de todo el mundo encerraron a sus habitantes. Ese es un momento de caos en donde el estilo de liderazgo fue muy directivo, en fin, tiene sus propios componentes, pero el entorno caótico por definición dura poco. Pero sí me parece que tenemos unos buenos años de contexto complejo por delante. Ok. Bueno, y por mi parte, por último, de las que me han llegado, plantean la siguiente duda. ¿Qué herramientas pueden tener o desarrollar los jóvenes universitarios y en general nosotros mismos para lograr un mejor autoconocimiento cuando se nos presentan con frecuencia situaciones como culpa, miedo, ansiedad, depresión, angustia? ¿Y esto cómo lo podríamos trasladar a las organizaciones y al cumplimiento de sus objetivos? Bien, excelente. Bueno, para seguir en la línea de lo que vengo abordando, tengo que recomendarles un libro, calurosamente, que se llama Mindset, la actitud del éxito. Es de Carol Dweck y habla específicamente de estudiantes, habla de mentalidad de crecimiento versus mentalidad fija, y habla de esos estudiantes que padecen las carreras universitarias, porque los exámenes le causan todas estas emociones que esta persona comentó: ansiedad, estrés, culpa, muchas veces, porque encima están siendo sostenidos económicamente por padres, en fin. Recomiendo calurosamente el libro Mindset, la actitud del éxito, de Carol Dweck, en donde hay muchas herramientas, incluso hay una página que ella tiene que se llama Brainology, en donde permanentemente está subiendo contenido y hay herramientas, hay ejercicios, que está buenísimo y creo que es un material de oro para, a ver, no solo para los estudiantes, pero calza justo porque ella es una psicóloga que viene del campo de la educación. Okay. Muchas gracias, maestro. Mi compañera, la doctora Dora del Carmen, creo que le han llegado otras preguntas. Adelante, doctora, por favor. Gracias, doctor. Bien, por aquí preguntan, ¿qué pasaría si un líder o una organización se niega a abrirse a la diversidad? Buena pregunta. ¿La puedo contestar de manera salvaje? Adelante, adelante. Tiene pocas posibilidades de supervivencia. Muy pocas. Muy pocas. Claro, ¿verdad? Nos deja sin palabras, ¿verdad? Pero pues es la realidad. Es así, no, soy un convencido y por eso lo digo de manera contundente, porque he visto un montón de empresas que seguían insistiendo con modelos de homogeneidad y las he visto perecer, ¿eh? Las he visto perecer. Bien. Aunado a estos estilos o modelos nuevos, se habla de las organizaciones mecanicistas
y las organizaciones pues organicistas. El nuevo liderazgo que se visualiza para este futuro pues tendría más cabida en estas organizaciones más organicistas. Sin duda, sin duda. La metáfora actual es la del sistema vivo y es muy análoga a lo que sucede en la naturaleza, en donde hay ciclos y hay contextos, y la naturaleza está en cambio permanente, y bueno, cualquier modificación en uno de sus componentes genera el cambio en otro. Ese pensamiento sistémico entiende que la organización es un sistema vivo. Y hay una metáfora muy linda que la da un amigo mío que se dedica a la jardinería, y dice que las organizaciones son como un jardín en el cual permanentemente hay que estarle prestando atención y regando para que ese jardín siempre esté verde. Creo que es eso. Entender eso es asumir que la organización está compuesta por personas que le pasan cosas todos los días y de las cuales podemos aprender. Bien, gracias. Por ahí habló usted y mencionó la mentoría. ¿Seguirá siendo la mentoría una buena herramienta en apoyo al liderazgo? O sea, no dejarla, digamos, excluida. A mí me parece que sí. Yo creo que el rol del mentor es un rol clave dentro de las organizaciones. He visto grandes transformaciones de colaboradores que tenían un desenganche muy fuerte con la organización, porque bueno, cuando un colaborador tiene un ciclo de vida grande y con empresas, por ahí su contrato psicológico empieza a verse deteriorado, ya la gente es como que le pierde sentido, está cansado de hacer siempre lo mismo. Y bueno, si la organización le brinda un rol de mentor a esta gente, he visto que se resetean de alguna forma, ¿no? Se resetea su compromiso con la empresa y tiene mucho para aportar. Ahora, siempre yo hago la salvedad, cada vez que me tocó participar en procesos de esta índole, que el mentor tiene que ser un mentor humano. Esto significa que debe aportar experiencia, pero no solamente contar las ganadas, como decimos acá. También tiene que contar sus dificultades, los errores que cometió, mentorear desde el lado más humano, más integral, y buscando transmitir experiencia desde el conocimiento, pero también desde las dificultades que pudo ir sorteando o de las que nunca pudo sortear también. Bien. Entonces, ¿qué tan importante es equilibrar entre un liderazgo enfocado a la parte administrativa, la gestión, la parte de la tarea, de los resultados, contra ese enfoque más humano? Es importante buscar ese equilibrio entre ambas porque no podemos tampoco enfocarnos 100% a las personas y olvidarnos de esa parte básica que también nos da resultados a nivel cuantitativo muchas veces y Sin cualitativo duda, desde el punto de vista de mercado. sin duda, coincido. Mirá, acá en Argentina, que somos muy futboleros y en los albores del Mundial, nosotros tenemos dos grandes grupos de técnicos de fútbol, los técnicos muy resultadistas, en términos de lo que venimos hablando, el liderazgo administrativo puramente, ¿no? Que es Bilardo, que nos sacó campeón en el año 86, y tenemos directores técnicos muy orientados a lo humano, que tiene su mayor exposición en un viejo técnico de la selección que era Menotti, pero en términos actuales es Bielsa. Bueno, a veces tener el foco exclusivamente en el humano nos hace olvidar que estamos en un deporte competitivo. Y en cuestiones organizacionales no puedes olvidar que estás en una empresa para que la misma siga viva, y eso significa generar rentabilidad. Ahora, ¿cuál es el tema? A mí me gusta pensarlo de la siguiente manera. Vos podés tener un enfoque solamente en los resultados, un liderazgo administrativo, o un enfoque hacia los procesos. El enfoque hacia los procesos incluye a las personas, incluye saber cuando los goles se hacen, por qué se hacen, y cuando los goles se erran, por qué se erran. Eso es ser inteligente y no es olvidar los objetivos del negocio, es meterlos, pero dentro de un radar de discusión, dentro de una mesa compuesta por personas. Pero el proceso, a ver, constantemente se tiene que ir mejorando, y los resultados y los indicadores hay que mantenerlos. Vos fíjate toda esta nueva tendencia de OKRs, de objetivos y resultados clave del negocio, son métricas. Tampoco es el liderismo, yo no planteo el liderismo absoluto de organizaciones totalmente desligadas de los resultados. No,
trabajemos con métricas, pero las métricas son motorizadas por personas, y si las personas no están amigadas con lo que hacen, no les gusta lo que hacen, bueno, las métricas no nos van a dar nunca bien. Bien, muchas gracias. ¿Alguien del público que está en la sala quiere agregar algún comentario, alguna pregunta? Si no, pues tengo todavía aquí dos más, pero pues quisiera darles también la palabra. Yo tengo una más que me llegó relacionada con qué tanto el ejemplo, qué tanto el ejemplo de tener un líder del futuro impacta en los jóvenes y trasciende lo que se enseña en las aulas. Muchísimo, muchísimo. Realmente a veces se desconoce el efecto del ejemplo en las nuevas generaciones, sobre todo, porque se creen que las nuevas generaciones tienen dificultades con la autoridad en general y no admiten modelos. Y también es un mito eso. Las nuevas generaciones les gusta cuando encuentran a alguien que los pueda guiar y acompañar y facilitar en el camino. Y cómo se posiciona un líder en ese lugar cuando ese ejemplo y predica, hace lo que predica, ¿no? Que es coherente entre lo que hace y lo que dice. Cuando esos modelos de liderazgo se generan, seguramente que son seguidos por las nuevas generaciones. Muchas gracias. Mencionó, doctora, que tenía dos más. Sí, una es en cuanto a lo que se menciona de la ley de reproducción, es decir, que el líder debe ser capaz de generar a nuevos líderes o formar a nuevos líderes. ¿Qué Sí, opina de eso? creo que sigue siendo uno de los grandes propósitos del liderazgo, ¿no? Generar futuros líderes. También está esto, ¿no? De una persona entendida como líder, es alguien con ciertas habilidades de influencia sobre los demás. Si nos seguimos a lo específico, ¿no? Del rol, y creo que el hecho de generar nuevos líderes es poner en práctica un montón de valores de trabajo en equipo, colaboración, comunicación asertiva, escucha empática. Creo que sigue siendo uno de los propósitos claves del liderazgo, generar otros, sin duda. Bien. Y la otra sería, pues, 3 consejos que les pudiera dar a los muchachos en pro de esa formación de liderazgo que ellos pues deben también desarrollar, independientemente también de que si es una formación que como ser humano también debe buscar de manera individual o autodidacta y no esperar solamente la formación a nivel académico. No sé si Totalmente. pudieran apoyarnos en eso. Totalmente. Yo creo que las 3 sugerencias que yo puedo dar, primero, sean valientes para pensar cosas nuevas, sean valientes para desafiar el statu quo, sean valientes para construir, sean valientes para pensar. Segundo, experimenten, anímense a probar, a testear, anímense con algo chiquito al principio para que después pueda hacer algo más grande. Y tercero, siempre tengan presente lo valiosos que son. Siempre tengan presentes los valiosos que son. Cada uno tiene cosas para aportarle al otro y eso es algo que siempre tenemos que tener presente. Muchas gracias, maestro Gustavo. Bueno, por ahí levantó la mano Gabriel Velázquez. No sé si puedan darle paso con el micrófono. Adelante. Era aplaudir pues la disertación, pero muchas gracias por la oportunidad. Yo creo que en esta habilidad del autoconocimiento, tal vez por la formación cultural que tenemos, hay muchas cargas en la estructura mental en cuanto a culpa, miedo a lo desconocido, la angustia, la ansiedad y todo esto pues que impide liberarse para poder ser autorrealizado, profesionalmente hablando, ¿no? ¿Qué herramienta principal pudieran recomendarnos, maestro Gustavo, para poder quitar
todo este poder, como decía alguien, la mejor etapa de la vida era la niñez, porque disfrutábamos de lo que hacíamos. Y a veces todo esto de las culpas, el miedo, estar viviendo en el pasado y al mismo tiempo preocupado en el futuro, impide pues un pleno desarrollo. Tal cual. Ver el mundo con ojos de niño. Qué bueno eso, ¿no? Bueno, no quiero ser reiterativo, pero lean un libro que se llama Ikigai, El propósito, de Miralles, y no me acuerdo del otro autor, habla del propósito en la vida. Y entender eso es enfrentarse de una manera muy inteligente con todo lo que vos estás comentando, Gaby, porque de verdad que uno muchas veces le tenemos miedo a los cambios, al fracaso, al que dirán, a fallarle al otro, ¿no? A mi papá, no seguir el camino de... Me parece que este es un libro muy interesante que sobre todo nos plantea un montón de ejercicios y un montón de pasos para encontrar el propósito personal. Y no sabes el alivio que da encontrar el propósito personal, saber para qué estamos hoy, y eso es salud mental. Muchas gracias. Bien, ya casi estamos agotando las preguntas. Aquí me mandan, dice, ¿qué modelo de liderazgo recomienda que se empleen en las organizaciones del futuro? Y de alguna manera también marca, ya sea autocrático, democrático, transformacional o trascendental, entre otros. Así es la pregunta. Bueno, le voy a sumar otro, el liderazgo ágil. Me parece que es el modelo que a mí me gusta mucho. Es el modelo que viene de esta metodología ágil, viene de la mano de desarrollo del software, en donde podemos leer Scrum, la más conocida, o Kanban. El líder ágil es un líder que tiene conciencia de equipo y es un gran generador de equipos. Creo que va por ese lado. Y el líder como un facilitador, como alguien que libera obstáculos, es un líder que no hace reuniones prácticamente, mirá, en lo práctico, y está súper enfocado a la cotidianeidad, al liderazgo ágil. Por ahí no tiene tanta teoría, la metodología ágil, pero sí tiene mucha herramienta, mucha práctica y sobre todo tiene el foco centrado en las personas. El manifiesto ágil, para alguno que lo ha leído, no tiene muchos puntos, y si vamos al detalle incluso lo podemos resumir en 4. Imagínate todo un volumen teórico resumido en 4 principios, en donde uno de ellos dice que las personas son más importantes que los procesos. Me parece que ahí va. Perfecto, muchas gracias. De mi parte es todo. Doctor Juan Carlos, adelante. Perdón. Muchas gracias, maestro Gustavo Giorgi. Voy a pedirle, por favor, al soporte técnico que si es tan amable de proyectarnos el reconocimiento por esta interesante conferencia, y de antemano le agradecemos su colaboración, su disposición y su paciencia para aguantar todas las preguntas. La verdad es que ha sido muy enriquecedor, y una de las cosas que favorecen este intercambio de experiencias es la multidisciplinariedad que caracteriza a nuestros ponentes. Muchas gracias y bienvenido siempre. Bueno, muchas Bien. gracias a ustedes, Dora, Juan, los chicos, Gaby, que participaron. Las preguntas son un mimo, son algo fantástico. Al contrario, yo les agradezco mucho a quienes hayan preguntado. Gracias de nuevo. Bien, el reconocimiento dice lo siguiente: la Universidad Autónoma de Chiapas, la Universidad Francisco de Paula Santander Ocaña y la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno otorgan el presente reconocimiento al maestro Gustavo Giorgi por su destacada participación como conferencista magistral en el 14º Congreso Internacional de Investigación en Contaduría y Administración, Gestión y Administración como Oportunidad para las Organizaciones, realizado el 13 y 14 de octubre de 2022 en formato virtual
Tuxtla Gutiérrez, Chiapas, México, 14 de octubre de 2022. Y lo suscriben por la conciencia de la necesidad de servir el maestro Jorge Humberto Trujillo Rincón, encargado de la dirección de la Facultad de Contaduría y Administración Campus 1, la maestra Lady Torcoroma Guerrero, coordinadora del Centro de Investigación para el Desarrollo Regional, y la maestra Juana Borja Saavedra, de la Facultad de Ciencias Económicas y Empresariales de la Universidad Autónoma Gabriel René Moreno. Muchas gracias, maestro. Muy reconocido por su esfuerzo y por su colaboración y su disposición. Estamos muy atentos a su trayectoria y a todos los consejos que nos brindó. Muchas gracias. Seguramente es enriquecedor para los estudiantes. Gracias a ustedes.